Vamos a platicar de lo que acaba de suceder en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Le pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a un gran escritor, a un gran periodista y también especialista en este tipo de temas sobre crimen organizado, al buen Francisco Cruz, Francisco Paco Cruz. Paco, pues ¿cómo te va? Bienvenido una vez más aquí a Sin Censura, qué gusto poder tenerte. Toño, ¿cómo estás? Buenos días todavía, ¿cierto? Tardes, justamente tardes. Toño, ¿cómo estás? Así, hoy fue la audiencia para procesar a Ismael Zambada García, el Mayo Zambada, su audiencia para procesarlo, y de ahí, sabes, ya después viene la preparación para otras audiencias hasta que se fije una audiencia inicial para el juicio, pero esta es nada más para procesarlo, para que conociera los cargos de los que lo acusan, y eso fue lo que pasó hoy en Nueva York, allá en Brooklyn, Toño. Así es, hay que analizarlo porque en las declaraciones que se toman por parte de los abogados hay contradicciones. Ahorita lo vamos a platicar con Paco Cruz, pero déjeme también saludar con muchísimo gusto al queridísimo doctor en políticas públicas, al buen Víctor Aramburu, quien, híjole, qué calor le da a los fachos en redes sociales. Los fachos que me da risa. Hubo un hijo de la chingada que le llamó ignorante por poner en su foto de perfil la bandera de Palestina, ¿no? Y dice, ¿esto qué tiene que ver con la izquierda y no sé qué? Y que le responde Víctor con una foto de Yasser Arafat y Fidel Castro, y se le caen los calzones al pobre estúpido, ¿no? Que cree, estos fachos, como la señora que le presentábamos hace ratito, creen que ellos son los inteligentes, pero no leen ni un poquitito. Perdón, Víctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Hola, Toño, qué gusto saludarte también, coincidir con Paco, y bueno, pues muchas gracias por la introducción. Sí, efectivamente, pues sí. Pues es que eso los caracteriza. Yo pienso que si leyeran un poquito, si se informaran un poquito de historia, de lo que sucede en otras partes del mundo, de diferentes corrientes teóricas, pues no serían tan fachos, ¿no? O sea, creo que ese es lo que los caracteriza, y bueno, pues ya sabemos también cómo exorcizar a un facho, ¿no? Pues a base de libros y de historia, ¿no? O del internet o videos. El chiste es que pues informen, ¿no? Y procesen esa información un poquito en su cerebro. Y bueno, pues muchas gracias por la introducción, pero es que sí, a veces se ponen. Iba a decir otra cosa. Yo sí llego a ofender. Yo sí llego a ofenderme muchísimo ante este tipo de... Cuando el ignorante llega a llamarnos ignorantes es... Dios santo, ¿no? Pero, y cuando uno intenta tal vez compartirle alguna bibliografía, decir, no, es que lee esto, tal cosa, no funciona. Tiene que uno darle la cachetada de la verdad, como esta foto, por ejemplo, del comandante Fidel Castro con Yasser Arafat, ¿no? Ahorita se la voy a pedir por ahí a don David para que la volvamos a compartir en un momento que es muy triste para la humanidad. Ya tendremos tiempo de platicar esto, pero en el que efectivamente la ultraderecha ha tomado partido por el Estado genocida de... For the ones who get it done, the most important part is the one you need now, and the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger, because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products, and we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Una serie de masacres ahí en la Franja de Gaza, y no son golpes al terrorismo, a combatientes, son a niños y niñas, a mujeres embarazadas, a adultos mayores, a civiles como usted y como yo, ¿no? Pero bueno, con estas respuestas que le dieron, por ejemplo, ahí al buen Víctor, nos damos cuenta de qué lado se alinean los que están del lado correcto de la historia, pero que llegan aparte de todo con la mayor hipocresía y cinismo a decirnos que ellos sí están del lado correcto de la historia, como lo hicieron muchísimos legisladores durante la aprobación de la reforma judicial. Decían, yo voto en contra para ponerme del lado correcto de la historia. No, hombre, vas al basurero de la historia, cabrón. Pero ¿qué les parece que empezamos, sí, con el tema que está tan fuerte ahora acá en Estados Unidos, allá en la Corte del Distrito Este de Nueva York? Hace unos momentos, hace un par de horas, el señor Ismael Zambada se declararía no culpable en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde
pues también fue juzgado en su momento. Joaquín Guzmán lo era el Chapo, o también el narcotraficante Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Esta es la corte y el juez Brian Cogan, que lleva este tipo de casos. Hace unos momentos se declaró inocente, ¿no? En inglés es not guilty, pero así se toma en el derecho acá en Estados Unidos, es no culpable. Y después de declararse no culpable, hubo declaraciones muy fuertes ante los medios de comunicación en un chacaleo que pudo obtener nuestro compañero corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles, Jesús García. Vamos a abrir y escuchar este intercambio, esto que dice el abogado Frank Pérez, el abogado del señor Ismael Zambada. Para un segundo para que se vea bien en cámara. Por favor, ¿nos puede contar un poco más, digamos, esa primera reunión que ha tenido usted con su cliente, cómo fue? Muy bien, él está muy bien, gracias. Y sobre la decisión de declararse no culpable, abogado, ¿fue algo que usted puede consultarlo directamente con él? ¿Qué podemos esperar hacia adelante? Claro que sí, él no está culpable. La decisión de renunciar al juicio rápido. ¿Por qué toman esa decisión? Necesito más tiempo para investigar el caso. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo está su salud? Está muy bien de salud. ¿Y de ánimo cómo está? Está bien, está muy bien. Abogado, ¿por qué decidió Ismael trasladarse a Nueva York si originalmente se había puesto desde Texas? ¿Qué le hizo cambiar de parecer, abogado? ¿Algún tipo de amenaza en contra de él? No. You believe it'll be a fair trial? Oiga, ¿y alguna posibilidad Está de buen ánimo, el mayo. Está de buen ánimo, está resignado. ¿Alguna posibilidad de negociación? ¿La descarta? ¿De negociación con los fiscales para un acuerdo? No la descarta. ¿Cómo está el de ánimo? Díganos cómo está emocionalmente. Ya podría convertirse. Emocionalmente, ¿cómo está él? No. Este caso va a ir a juicio. Va a ir a juicio. O sea, Guzmán, ¿cómo está? Estamos resfriados. Ya no dice nada más de aquí, y bueno, obviamente voy a pedir también su visión, queridos compañeros, querido Paco, querido Víctor, y usted, público consentidor. Pero yo rescato tres cosas importantes. En primer lugar, el abogado del señor Ismael Zambada asegura que no fue amenazado en Texas, no fue amenazado de muerte como se había planteado, como le preguntan directamente ahí. También no descarta algún tipo de negociación, de diálogo con la fiscalía. Ese es el punto número 2. Sin embargo, punto número 3 dice que se van a ir a juicio. O sea, no descartan la negociación con la fiscalía, pero sí van a ir a juicio. Te escuchamos primero a ti, Paco. ¿Qué opinas de esto? Bueno, mira, Toño, primero hay que aclarar varias cosas y lo que yo te decía al principio. Víctor, saludos, un abrazote, que no te saludé ahí, me fui de filo, pero un abrazote, siempre me ha gustado estar contigo. Mira, primero, Toño, este no es el juicio, porque la gente piensa que va a empezar el juicio. No, eso es solamente una audiencia para procesarlo, para leerle los cargos de los que lo acusan y él se declare culpable o no culpable de esos cargos. Segundo, ¿de cuántos cargos o cuántas acusaciones tiene pendientes? 17. 17, pero entre ellas sobresalen una, por ejemplo, por encabezar, dirigir y administrar una organización criminal. 2, por tráfico de fentanilo. Por tráfico de fentanilo, eso debe quedar muy claro. Sí, todo es narcotráfico, pero una de las acusaciones específicas es el delito de traficar, comerciar, producir, estaba leyendo la acusación, producir fentanilo. El otro es uso de armas y otro que también grave para Estados Unidos, que le interesa mucho, lavado de dinero. ¿Recuerda algo? ¿Le interesa a Estados Unidos? Son dos cosas: información y dinero. Bueno, ya tomando eso, también hay que recordar, y esto lo decía Jesús García en la mañana, muy clarito, el Mayo es el acusado número 5 en enfrentar eso que llaman los estadounidenses un juicio madre, que solo se sigue a los grandes capos del narcotráfico. Otro de ellos fue el Chapo Guzmán, así que enfrenta un juicio madre. Tercero, ¿qué va a pasar? Bueno, como está nada más
en la etapa de procesamiento o para procesarlo, recuerda, después él puede negociar a la hora que él quiera con las autoridades de Estados Unidos, aún si es enjuiciado, encontrado culpable y condenado. Él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque sí es considerado, por lo menos era considerado hasta que cayó, como haya sido, una rendición pactada, un secuestro. Finalmente, a partir del 25 de julio está en Estados Unidos. Entonces, pero él tiene prácticamente parte de la historia del narcotráfico en épocas recientes en este país, y en concreto a partir de 1987, cuando toma forma o se da forma al cártel de Sinaloa con Luis Héctor El Güero Palma, con el Chapo Guzmán. Él tiene, ¿con quién negoció el cártel de Sinaloa en esa época? Con funcionarios del equipo del presidente Miguel de la Madrid. Luego negoció con el presidente Carlos Salinas de Gortari, a través de quién, esto no me lo cuentan porque lo viví, a través de un policía que se llamaba Guillermo González Calderoni, que era el super policía del gobierno de Carlos Salinas, y tenía el mismo poder que Genaro García Luna, no el mismo cargo, pero sí tenía el mismo poder. Negociaron ellos con Ernesto Zedillo, conoce bien la historia de cómo la familia política de la esposa de Zedillo comerciaban o controlaban el cártel de Colima, conoce bien cómo empezaron a negociar a través de García Luna ya directamente con el gobierno de Fox, y ya no digas con el gobierno de Calderón, que con ellos finalmente llegan a un acuerdo, y el gobierno de Calderón con Genaro García Luna decide crear también el cártel Jalisco Nueva Generación 2009, empezaron en 2007, lo concretan en 2009, y él sabe cómo estuvo esa negociación. Yo documenté cómo, por ejemplo, en algunas ocasiones negociaron directamente con García Luna, por ejemplo, la plaza de Guerrero, que fue inicialmente Acapulco, y luego se siguieron, ¿sí? Siguieron hasta todo Guerrero, como está hoy. Esa es la importancia del Mayo Zambada. Luego otro, por las acusaciones que le hacen, alcanza mínimo una pena mandatoria, que es mandatoria, de cadena perpetua. Esto lo establece bien la acusación el procesal, es una cadena perpetua mandatoria. Así que este hombre, la importancia de este hombre es que conoce toda la historia, no solo del del cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, como lo llaman algunos, conoce todo el entramado y la red de complicidades del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Todas las conoce este hombre. Así hay quienes dicen que está a la altura de Pablo Escobar Gaviria, el capo colombiano legendario. La verdad es que yo creo que no, pero sí es un hombre que levantó hasta julio pasado un imperio que tiene unos 30,000 trabajadores en 100 países, prácticamente en todo el mundo, y si lo mezclas con los países que opera el cártel Jalisco Nueva Generación, son dos cárteles mexicanos que operan en todo el mundo. Es un hombre que se lo tenían que llevar a fuerza, porque hay evidencia de que por lo menos desde hace 10 años estaba negociando con la DEA, ya era informante de la DEA. De otra forma, Toño, no se explica cómo el cártel de Sinaloa opera o pudo tener capacidad para operar en 100 países, incluido Colombia. El cártel de Sinaloa controla parte de la operación, producción y procesamiento de cocaína, de hoja de coca y pasta de coca. ¿Cómo te lo explicas? Pues solamente con la participación de la DEA. Así que es un hombre que tiene muchos recursos, es un hombre que les va a dar mucho, ya hay evidencias de que sí va a negociar. ¿Por qué no escogió? Mira, yo diría que bueno que no escogieron un juicio corto. Si van a un juicio largo, que sería excelente. ¿Por qué? Porque la calidad de testigos que presentarían contra el Mayo Zambada nos permitiría también a nosotros armar o rearmar parte del andamiaje del narcotráfico en este país a partir de 1987, con la desaparición ya total del cártel Guadalajara y el nacimiento del cártel de Sinaloa, y nos permitiría conocer verdaderamente las andanzas del Chapo Guzmán, de Luis Héctor El Güero Palma, que está preso en Almoloya de Juárez, y algunos otros capos que han sido históricos, y nos permitiría ver también que el cártel de Sinaloa ya no es lo que era,
y que hoy tiene 4 mandos, la célula de los Mallitos, la célula del Chapo, los Chapitos, el cártel de Caborca, que es el de Caro Quintero, y el del Guano, Guzmán lo era, el hermano del Chapo Guzmán. Así que, ¿qué va a pasar con esto? La verdad, yo te decía, es solamente una audiencia para procesarlo, ya lo procesaron, se declara no culpable, pero no importa, tienen mucho tiempo para negociar. Este hombre nunca más va a volver a México, no va a volver, entonces, la próxima audiencia se fijó para el 31 de octubre, pero es un hombre que tiene la historia y por eso es interesante, porque tiene toda historia, la historia de violencia, tiene, por ejemplo, a mí cosas que yo conozco, pero que este hombre las puede aclarar, como el gobierno de Calderón los alentó al cártel de Sinaloa para entrar a una carrera armamentista con el cártel Jalisco Nueva Generación, creación de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Entonces es un hombre que tiene la historia reciente del narco, del narco, Toño, Víctor, así que esa es la importancia y lo que pasó hoy, pues eso nos deja ver, dice el abogado Frank Pérez, que está bien de salud, que está bien de ánimo, claro que tiene que estar bien de ánimo, va a negociar, su hijo acaba de negociar y mira, yo te decía, otra de las cosas importantes del cártel de Sinaloa es el dinero, su hijo, Vicente Zambada Niebla, cuando negoció con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se comprometió a regresarles o donarles $1,500 millones. Imagínate cuánto tiene este hombre, que tiene documentada su participación a partir de 87 y hay acusaciones a partir de 1990 en Nueva York. ¿Por qué Nueva York y no El Paso, Texas? Pues por lo que leí en la acusación es que las acusaciones en Nueva York son más sólidas que las que tenían en El Paso. Así que, y lo dijimos cuando finalmente se entregó, lo detuvieron, lo que haya sido, se va a ir a Nueva York. Termina en Nueva York, el juez James R. Cho, que lo arraiga hoy, es nada más un trámite legal hasta que entendamos o lleguemos a la etapa del juicio que va a ser la interesante. Si se llega, y yo te decía, ojalá no se llegara. ¿Para qué? Para que nos dé oportunidad. Finalmente, en algún momento tendrán que abrir documentos secretos, y esa es la importancia del Mayo Zambada y de la audiencia para procesarlo este viernes 13 de septiembre, Toño, Víctor. No, y hay también otros hallazgos. Le pido al equipo que nos grabe, así como plantea el queridísimo Paco Cruz, efectivamente en este boletín de prensa que da a conocer el Departamento de Justicia, se especifica que, bueno, en primer lugar, ya saben, ¿no? La típica gringa de somos los mejores en cuanto a la justicia. Zambada García ya no puede esconderse del sistema de justicia de los Estados Unidos. Y hay algo que me llama mucho la atención, Víctor, de lo que mencionaba el querido Paco sobre este juicio madre. Dice, se une a otros miembros del cártel de Sinaloa que han enfrentado acusaciones formales en una corte de los Estados Unidos. Otra situación importante que reporta Keegan Hamilton, uno de los también reporteros especializados en narcotráfico y que estuvo ahí en el chacaleo, dice, enfrenta una sentencia de por vida obligatoria si es declarado culpable. Ahí hay muchísimas situaciones sobre la mesa, ¿no? De lo que nos comentaba Paco en cuanto a lo que podría hablar el Mayo Zambada y lo que está en juego, ¿no? En cuanto a la política mexicana. Se han cansado los conservadores en asegurar, hasta tienen una campaña muy fuerte para implementar la idea de que de alguna otra forma la Cuarta Transformación tiene algún tipo de vínculo con el crimen organizado. Durante las campañas de Xochitl invirtió millones de dólares a este hashtag que tenía más reproducciones que los del Super Bowl, de AMLO narcopresidente, cuando pues, en la realidad en ese hashtag debería decir Calderón narcopresidente. Pero bueno, danos tu visión sobre esto, Víctor. ¿Qué opinas? Sí, y que esa campaña pues no les funcionó.
Qué bueno que escuché a Paco, pues que él evidentemente es una eminencia, ¿no? En estos temas, porque yo, honestamente, yo tenía más preguntas de lo que puedo decir, pero creo que ya Paco algunas me las acaba de resolver con su intervención. O sea, la primera era, a ver, si no lo secuestraron, vamos a suponer que se entregó, ¿no? Y que ya es una persona de edad avanzada que está pues al final de su vida, entonces pues si se entregó a Estados Unidos, esas sabiendas de que pues ya no va a regresar, ¿no? Y de que lo van a entambar, aunque le declaren de por vida, pues o no o lo del que no sea cadena perpetua, o que le declaren pues pocos años, pues lo más probable es que pues, se va a morir en la cárcel, ¿no? Y se va a morir en la cárcel allá. Entonces, la duda que me surgía es, bueno, pues si él se entregó, entonces, pues ¿por qué no aceptó los cargos? Pero creo que ya, y se declaró culpable, ¿no? Pero creo que lo que menciona Paco, pues da bastantes pistas para responder a esta pregunta, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con la negociación y que muchas cosas, pues, se hagan públicas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues al ser una persona, pues ya de edad avanzada y que ha dirigido al cártel de Sinaloa, pues durante varias décadas, por no decir sexenios, que ya también lo mencionó Paco, ¿no? Desde tiempos de Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, pues evidentemente les conoce los cadáveres en el closet, pues bueno, ya Miguel de la Madrid no vive, pero al menos pues a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, evidentemente, a Enrique Peña Nieto, entonces pues tiene mucho que decir. Entonces, ojalá que sea el caso, digo, yo tampoco, no voy a decir que tengo mucha fe en el sistema de procesal de Estados Unidos, ¿no? Y penal de Estados Unidos, pero bueno, pues ojalá algunas cosas se logren ventilar. Sin embargo, creo que está lo que tú también comentas, Toño, que puede ser un arma de doble filo, porque esto hay que verlo, pues, de manera contextual, no solamente el tiempo que este personaje estuvo al mando del cártel de Sinaloa desde tiempos de Miguel de la Madrid, pues hasta básicamente hasta este año, ¿no? Que fue su detención, sino también en el contexto efectivamente, pues, del golpeteo político que se va a dar en México, a la luz de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, pues realmente ya se quedaron sin nada. O sea, la reacción, y el mismo Claudio X González lo decía, ¿no? Ya perdimos el poder legislativo, ahora ya perdimos también el poder judicial, pues lo único que les queda es el poder mediático en México, el cual también está ampliamente desprestigiado, y pues por eso esa campaña de AMLO, narcopresidente, pues nunca aprendió y nadie les creyó. Está este estudio de Reuters que dice pues que los medios corporativos, chayoteros, tradicionales, pues ya solamente un 30 y tantos por ciento, 35% de la población les cree, que más o menos coincide, ¿no? Juntando los votos del PRIAN junto con los de Movimiento Ciudadano, pues ahí está más o menos ese 30 y tantos por ciento. Y yo creo que parte de las negociaciones, pues lo va a utilizar la DEA, pues seguramente para pues ponerle piedritas en el zapato a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Seguramente, porque pues ya no van a tener el control del Poder Judicial, mucho menos tienen del Legislativo y del Ejecutivo. Entonces lo único que les queda es el mediático y desde el exterior, porque pues ya el nacional también está muy desprestigiado. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues ya a poco más de 15 días, ¿no? Que tome posesión la presidenta, pero a mí, pues viendo el actuar de la DEA, ¿no? Que más que otra cosa, pues es una organización que se dedica a administrar el crimen organizado y utilizarlo para razones políticas, más allá de que para combatirlo, pues probablemente vayan a utilizar, ¿no? Y está en su interés que este juicio vaya a ser público, probablemente pues con una intención pues también de golpear políticamente, ¿no? Dado que pues tanto a la derecha nacional como internacional, pues ya les quedan muy pocos reductos. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede y también pues esto a la luz de los resultados electorales en Estados Unidos, ¿no? Dependiendo de quién quede y cómo lo vayan a utilizar, ¿no? Digo, yo imagino pues un golpeteo político así en manos de Trump, pues lo utilizará para obtener algún tipo de prebendas, ¿no? De extraer, sobre todo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero habrá que ver también, pues, qué podría suceder ante un eventual gobierno de Kamala Harris, ¿no?
Y bueno, mencionaba Paco también el tema del fentanilo, ¿no? Pero lo que hemos visto, para quien diga que no ha habido un cambio de estrategia durante esta administración, ahí están los datos de cómo se ha incrementado pues sustancialmente los decomisos de fentanilo en la administración del presidente López Obrador, también de cocaína y de metanfetaminas y de armas, ¿no? Que también hay que recordar que pues el negocio no solamente es para los narcotraficantes mexicanos, sino también es para quien les surte de armas, que principalmente vienen de Estados Unidos y vienen seguramente de Texas. O sea, a Estados Unidos y en particular a la DEA no les conviene que el narcotráfico se acabe en México, porque también es un negocio para ellos, el lavado de dinero, que no se hace, o sea, sí se hace por medio de las instituciones financieras en México, pero en realidad está depositado en otros lados, ¿no? Está depositado en otros países. Entonces también para el sistema financiero de Estados Unidos y para las productoras de armas, pues es un negocio. Entonces, pues hay que estar a las vivas, ¿no? También, ojalá se filtren cosas del pasado y particularmente de Felipe Calderón y que ojalá sirvan para ahora con el cambio en el Poder Judicial finalmente someterlo a juicio, pero también hay que tener cuidado, porque seguramente lo van a utilizar para golpear políticamente, dado que, pues, al menos de los poderes de la Unión, pues ya no tienen el control como antes sí sucedía. No, y también está pendiente esa, como bien mencionabas, la sentencia de Genaro García Luna, que vendrá después, si no me equivoco, ahorita nos puede decir Paco, pero vendrá después de las elecciones de Estados Unidos o antes, y todo, por supuesto, que tiene que ver, todo tendrá que ver ahí en cuanto a pues vamos, lo que se pueda llegar a analizar o a decir al final, antes de esta sentencia, la decisión que tome alguien como Genaro García Luna, pero tienes toda la razón, hay que mantenernos a la expectativa de las declaraciones. Y bueno, pues aquí en Sin Censura vamos a intentar, de hecho, estar ahí en Nueva York para todo este tipo de problemáticas. Mientras tanto, ¿qué les parece que cambiamos un poquitito el tema a una declaración que hace hoy el presidente López Obrador? Y le pido al equipo que nos grabe. Hoy el presidente asegura que es muy probable que termine su sexenio sin una devaluación. ¿A qué se refiere? Bueno, a que a él le entregan el país con el dólar en determinada cantidad de pesos, ¿no? No recuerdo específicamente cuánto es, pero eran más de 20 con Peña. A Peña se lo entregaron en 12, imagínense, ¿no? Y se devaluó hasta los 20. Y con él ha llegado incluso a rayar los 16, después de las elecciones, como ocurre cada 6 años y como ocurre en tiempos electorales, se disparó incluso a llegar a los 20, se lo atribuyeron a la supuesta influencia que tenía en los inversionistas la reforma judicial, la cual ya no vimos porque hasta Target hizo su aparición en México ayer, y hoy podemos ver un dólar así, a ver si también lo puede poner en pantalla. Hasta donde yo me había quedado estaba por cada dólar se pagan 19 pesos con 25 centavos, después de haber ya sobrepasado los 20 pesos. Pero esta es una derrota que es de lo más clara y evidente, un argumento que podría utilizar el progresista a favor de la Cuarta Transformación contra cualquier facho sin tener algo que lo contrarreste, y que de todos modos digo como que, no sé, ¿no? La chaqueta mental de la ultraderecha para decir, no es bueno que baje el dólar, no es bueno que no se haya devaluado el peso. Vamos a terminar precisamente en eso, en un sexenio en el que no se devaluó el peso. Mire, López Obrador dice que es en décadas, yo creo que en la vida. Paco Cruz ha hecho muchos análisis sobre las presidencias de muchos personajes y nos va a poder decir efectivamente que yo creo que nunca había ocurrido esto de que el peso se apreciara frente al dólar. Pero bueno, también te escuchamos, Paco. ¿Qué opinas de esta declaración del presidente López Obrador? Toño, bueno, mira, sí, hay que quitar los sexenios de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, incluso de Luis Echeverría, pero el gobierno, por ejemplo, del presidente Adolfo Ruiz Cortines y todos los demás terminaron siempre con devaluaciones. Pero mira, no solo es importante que no hay devaluación, yo lo he dicho por primera vez en mi vida laboral, que empezó en 1979, yo no veo una crisis cambiaria, no hay una crisis cambiaria, no hay devaluación, tiene el presidente
López Obrador tiene toda la razón, pero yo destacaría todavía otras muchas cosas que ha dejado todo esto. Mira, por primera vez, a partir de, y ese sí casi todos los presidentes, pero voy a abarcar de lo que habla el presidente del neoliberalismo, por primera vez, 9,5 millones de personas dejan la pobreza. Por primera vez, no se devaluó el peso, pero además hay otros indicadores de que el nivel de cambio de la moneda que están bien sólidos. Carlos Salinas de Gortari, tú recuerdas, creó el programa Solidaridad y nunca pudo salir una sola persona de la pobreza. Ahora que estamos viendo inundaciones en Chalco, yo estaba viendo fotos de más o menos de ese gobierno, así se inundaba. ¿Por qué? Porque se robaban el material para cuando construyeron y levantaron a Chalco Solidaridad. Luego, Ernesto Zedillo Ponce de León sustituyó el programa Solidaridad por el programa de educación, salud y alimentación, que era Progresa, y después fue renombrado como Oportunidades. Enrique Peña Nieto lo desapareció y creó Prospera, pero ningún cambio de ningún presidente neoliberal, por ejemplo, representó una transformación estructural ni tuvo un impacto significativo en los niveles de pobreza hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. Cuando hablamos de 9 millones, poco más, 9,5 millones de personas que salieron de la pobreza, no lo decimos nosotros, lo dijo el Banco Mundial la semana pasada. Así que tenemos un gobierno no solo que no devalúa, hay que recordar que fue traumática la devaluación con Salinas, con Miguel de la Madrid, con José López Portillo, fueron dramáticas, y así cada presidente, hasta Enrique Peña Nieto, devaluación tras devaluación tras devaluación, y cada uno era dramático, y cada 6 años teníamos una crisis que duraba 2 años, y en ocasiones hubo sexenios que tuvimos 2 crisis por año. Entonces, es imposible esconder cómo el neoliberalismo y antes el desarrollo estabilizador hundieron a este país y jamás pudieron sacar a personas de la pobreza. ¿Están solucionados los problemas? No, absolutamente no. Pero hay un gran paso hasta Enrique Peña Nieto, la sociedad se había distanciado de los políticos. Se había distanciado esa sociedad de los políticos, de la justicia. Teníamos partidos morbosos, obesos, que viven todavía, eso sí hay que decirlo, de los recursos públicos. Tuvimos a partir desde López Portillo, podemos ir antes, pero López Portillo, que hay gente que todavía vive de esa época, como yo, por ejemplo, que solo pueden explicarse a través de la mediocridad y los descalabros en materias económica, fiscal, monetaria, financiera, comercial, laboral, energética. Era traumático. El país estaba, si no llega López Obrador, el país estaba al borde del colapso económico y financiero. Con deudas, yo recuerdo, mira, desde José López Portillo decían que era impagable. Bueno, sigue siendo impagable, pero si hubiera llegado cualquier otra persona que no fuera Andrés Manuel López Obrador, no sé qué le habría pasado a este país, no se vale especular, pero eso nos dejó el neoliberalismo y una parte del desarrollo estabilizador. Ellos levantaron el país sobre un océano de mentiras, con políticas caricaturescas que dieron como resultado hasta Peña Nieto un estado débil, sometido por todo mundo, pero sobre todo por los magnates. Y ahora, ¿qué permitimos? Evasión fiscal, o qué permitieron esos gobiernos hasta Peña Nieto, evasión fiscal, leyes a modo, subsidios, permisos a granel para los magnates, monopolios, oligopolios disfrazados, rescates de bancarrota, lo vimos con el Fobaproa, rescates a carreteras, para todo. Es decir, socializaron, alguna vez lo dijo el presidente, socializaron las pérdidas y las ganancias se las quedaron para ellos. Así que fueron gobiernos que depredaron a este país. Hoy tenemos un presidente que se va, como él dice, sin una devaluación, pero te digo, yo veo otros indicadores más. Se va un presidente que deja una lucha contra la pobreza que importa mucho, bien cimentada,
para que Claudia Sheinbaum Pardo venga a poner el segundo piso de la 4T, que tuvimos presidentes incapaces abiertamente. Hay que recordar a Enrique Peña Nieto, a Calderón, a Vicente Fox, que eran caricaturas, eran incapaces y eran caricaturescos, y la sociedad estaba sometida a sus caprichos. La presidencia estaba lejos de ser un portento de algo, era un portento apoyado por una narrativa mentirosa, tramposa, nacida de una prensa corporativa que vivía también para depredar al Estado, de Estados Unidos, que se alimentaba de eso. Así que hoy tenemos por primera vez un gobierno que no fue así, no hay devaluación, no hay crisis en este momento, hay de pronto fluctuaciones ahora porque hay intereses de todo mundo, y yo digo que va a durar todo esto hasta que Claudia Sheinbaum Pardo tome posesión, se arregle bien lo de la reforma al Poder Judicial y agarre su camino, pero es un momento de cierre que todo el mundo especula, pero lo que no hay especulación es que los indicadores están bastante bien, y tiene razón, es el primer presidente después de Echeverría que va a cerrar sin una devaluación. Que yo, mira, me recuerdo mucho la de entre José López Portillo y Miguel de la Madrid, porque cobré mi primer salario, yo decía, esta televisión me gusta, no recuerdo cuánto costaba, pero voy a decir nada más por un ejemplo, costaba 100 pesos, dije el viernes, porque pagaban antes los viernes, cobro, vengo y la compro, costaba 100 pesos, el día que llegué a comprarla costaba 500 pesos, esos eran los traumas de los cierres de sexenio en este país. Todo mundo apartaba, cuidaba su dinero, salía a comprar dólares porque sabías que al fin de sexenio había lo que llamábamos, ¿recuerdas?, el año de Hidalgo. Todo mundo robaba todo, se devaluaba el peso, todo, y todo mundo robaba. Hoy tenemos un sexenio que no hay devaluación y yo soy contento porque digo, es la primera vez en mi vida, nunca creí llegar a ver esto, Toño y Víctor. El año de Hidalgo en el que chingue su madre el que deje algo. Sí, ¿no? Algo que conocimos desde niños. Y efectivamente, nosotros en esta mesa al menos podemos decir que efectivamente, híjole, muy difíciles las devaluaciones. Recuerdo aquella vez en la que trataron desesperadamente de inflar el peso ante pues esta problemática y que le pusieron pues más ceros, los nuevos pesos. No, hombre, no, qué cosas tan infames ocurrieron en el pasado. Le pido al equipo que nos grabe para preguntarte a ti, Víctor, ¿tú qué opinas? Se viene también un cambio de sexenio. Efectivamente, entre la elección y hoy han habido cosas muy distintas al hablar del tipo cambiario, al hablar de la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy hay ciertas recuperaciones, pero no vemos un cambio tan radical como el que nos comentaba Paco Cruz ocurrió entre Echeverría y de la Madrid. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Cuál es tu mirada hacia el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Sí, no, bueno, y el cambio también de Carlos Salinas a Ernesto Zedillo con la crisis o el famoso error de diciembre, ¿no? Que pues en realidad fue de los dos, porque Carlos Salinas en 1994, hacia el final de su sexenio, bueno, pues viene el levantamiento zapatista, ahí sí había inestabilidad política, matan a Colosio, luego matan a Ruiz Massieu, el gobierno tenía como estrategia deliberada un peso sobrevaluado y además contrataron deuda a corto plazo en dólares. Entonces, pues con todos estos acontecimientos políticos negativos, pues salieron muchos capitales y pues esa deuda necesitaban dólares para poderla pagar y pues evidentemente no había esos dólares y parte de la estrategia pues era mantener un dólar barato, pues para que la gente también tuviera esa ilusión, ¿no? De ahora sí somos primer mundo y comprara, pues ya en ese entonces, con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio, pues artículos extranjeros, que también además, pues parte del neoliberalismo, pues era mucho esta ideología malinchista de que lo que se produce en el exterior es de mejor calidad, y bueno, pues yo me acuerdo, ¿no? Yo era niño en ese entonces, y pues que si los dulces, ¿no? Que venían de Estados Unidos, que si eran mejores, y muchas mercancías que empezaban a llegar y pues que anteriormente no existían, pero pues todo eso, pues en realidad nada más era una ilusión, y pues que costó bastante, porque justo ahí, como decía Paco, si de por sí la pobreza no la lograron bajar mucho, ¿no? O más bien
casi siempre fue un tema estructural, ¿no? De que el 50% de la población desde 1992, que digamos que tenemos cifras relativamente confiables, y digo relativamente porque también en tiempos de Peña Nieto estuvo el famoso escándalo, ¿no? Que hicieron con la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que torcieron a los pobres para decirles, ¿sabes qué? Es que tu milpa también te está dejando ingreso no monetario, entonces lo tengo que contabilizar. Es bueno, pues estrictamente eso sí es cierto, pero si vas a exprimir a los pobres por información, pues exprime a los ricos, porque esos tienen todavía más incentivos y más mecanismos de cómo ocultar información. Entonces había una pobreza estructural de más o menos el 50% de la población, y que no se reducía, ¿no? Tampoco la pobreza extrema, y por primera vez, pues sí, yo recuerdo, al menos de que hay datos confiables, se ha logrado reducir la pobreza extrema, pero hay justamente, pues, varios otros indicadores. Ya mencionó Paco el tipo de cambio, ¿no? Que pues todavía este miércoles, o sea, hace 2 días estaba en 20 pesos con 15 centavos, ¿no? Y andaban diciendo, no, se va a ir hasta 22 y de ahí se va a ir hasta 25, con la aprobación de la reforma al Poder Judicial y los mercados no les va a gustar. Pues no es cierto, también son puras mentiras. Lo que los mercados quieren es certidumbre, y ya la certidumbre está. O sea, ya lo daban por descontado que esta reforma se iba a aprobar porque sabían que Morena y sus aliados pues, estaban muy cercanos de tener esos números. Al menos tenían ya la mayoría absoluta de las legislaturas estatales, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y literalmente solamente faltaba un senador, cosa que sí sucedió, ¿no? Para que se aprobara, y o sea, la probabilidad de que esta reforma se aprobara pues era muy alta, y ya lo daban por descontado. Entonces, por eso, pues ya que se aprobó, más bien lo que hemos visto es que el tipo de cambio pues incluso ha bajado, ¿no? Pues ahorita está en 19,21, es decir, pues casi un peso de cómo llegó a estar hace 2 días. Y eso por una parte, y luego está también el tema de la inversión extranjera directa, que también, ¿no? Decían, no, es que se van a ir los capitales. Si vemos, por ejemplo, pues cuánto llegaba el último año de inversión extranjera directa con Enrique Peña Nieto, ¿no? En 2018 llegaron 34,101 millones de dólares. Si nos vamos al dato más reciente, en 2023 fueron 36,282 millones de dólares, y ahorita en lo que va solamente de este primer semestre de 2024 van 31,000 millones de dólares. Entonces es muy probable que se sobrepase la cifra del año pasado para tener un nivel récord de inversión extranjera directa. Y también quisiera resaltar otros datos de cómo deja y de cómo cambia el país con esta administración. Cuando recibe la administración el presidente López Obrador, los ingresos tributarios, es decir, aquellos que vienen de los impuestos, es decir, que no vienen de Pemex, ¿no? Eran alrededor de 3/4 partes de los ingresos del gobierno federal. Ahora es el 86,6%. O sea, sí ha habido un incremento pues importante. El país se ha despetrolizado, ¿no? Ese es el término que se utiliza, las finanzas públicas. Si lo vemos, el impuesto sobre la renta, que es el impuesto más progresivo, es decir, que se paga proporcionalmente más quienes más tienen, en 2017 era el 40,9% y ahora es el 48,1%, es decir, están pagando más quienes más tienen. Si lo vemos también en el caso de los grandes contribuyentes, por no decirles oligarcas, en 2017 pagaban el 34,7% de los ingresos del gobierno federal, hoy están pagando casi la mitad, el 48,8%. Esto nos puede explicar pues bastante pues por qué hay ese enojo entre algunos oligarcas mexicanos que estaban, bueno, Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Que estaban acostumbrados no solamente a no pagar impuestos, sino a recibir transferencias del Estado, ¿no? Como era también Kimberly Clark, ¿no? De Claudio X González, padre, bueno, y el hijo también, que no solamente no pagaban lo que marcaba la ley, sino que además recibían transferencias por parte de para incentivos a la innovación tecnológica. En el caso también de Ricardo Salinas Pliego, pues sus discorquestas, que en realidad, todavía les ponía además el nombre, ¿no? Orquestas Azteca, cuando en realidad quien nos pagaba pues era el erario. Otros datos, ¿no? También en términos de la deuda,
en relación con el PIB. Cuando se va Felipe Calderón, o más bien cuando entra Felipe Calderón en 2006, la deuda era 17.9% del PIB. Cuando se va en 2012, la eleva hasta 32.4% del PIB, es decir, le incrementó 14.5 puntos porcentuales del PIB en su mandato. Enrique Peña Nieto, pues lo recibe con 32.4%, en 2018, pues ya era de 44.8% del PIB, es decir, le incrementó 12.4%. ¿Por qué? Pues decayó la producción en Pemex por un lado, que es quien mantenía el país, y pues además no se les cobraron los impuestos que debían pagar los oligarcas. ¿Qué pasa con López Obrador? En 2018 pues recibe una deuda de 44.8% del PIB y ahorita para 2024 a junio es del 47.6%, es decir, solamente incrementó 2.8 puntos porcentuales cuando en las administraciones anteriores pues eran incrementos de 14.5, de 12.4. Y ya los últimos datos que me gustaría dar pues tienen que ver un poco más con percepción. Para aquellos que andan diciendo que la dictadura, que esto va a ser un retroceso, que nos vamos a convertir en Venezuela, no digo, ya llevan 6 años diciendo eso. Pues la gente ahora sí que tiene otros datos. Se acaba de publicar recientemente los resultados de la encuesta que levanta Latino Barómetro cada año, que con preguntas que son similares, bueno, no son similares, más bien son iguales para todos los países de América, para 18 países de América Latina. Y muchas de estas preguntas se repiten a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, le preguntan en 2018 a la gente, pues si en su opinión el país estaba progresando, si estaba estancado o si estaba en retroceso. En 2018 solamente 18% decía que el país estaba progresando. Ya para 2023 esta cifra fue de 33%. En 2018 59% decían que estaba estancado. Ya para 2018, esta cifra se redujo a 39%. También, en términos, para quien diga que la frase de primero los pobres nada más es un eslogan, pues no, la gente sí lo ve en la realidad. En 2018, solamente 38% creía que la solidaridad con los pobres y los necesitados estaba completamente o algo garantizada. Para 2023, esta cifra se elevó a 45%. En 2018, solamente 12% creían que la justa distribución de la riqueza estaba completamente o algo garantizada. Para 2023, este porcentaje ya era de 25%. La confianza en el presidente al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2013, la verdad es que no preguntaron esta misma pregunta, si no la hicieron en 2018, por eso agarro la de 2013, que es la más reciente comparable. Solamente 36% de los entrevistados tenían mucha o algo de confianza en el presidente. Ya para 2023 es del 51%. Y el tema de la democracia, ¿no? Pues en 2018 solamente 16% de los encuestados estaban muy satisfecho con la democracia en México. Y para 2023, pues este porcentaje ya es del 38%. Es decir, pues enderezó el barco y efectivamente, si lo vemos por múltiples indicadores, ya lo mencionó hace rato Paco, en términos de la reducción de la pobreza, del tipo de cambio, de la llegada de inversiones, de deuda y de lo que la gente percibe, ¿no? Si el país está progresando o si está satisfecho con la democracia, pues en todos vemos mejoras. Es decir, ya se enderezó el barco, evidentemente falta bastante y pues por eso es que viene la segunda parte, ¿no? El segundo piso de la cuarta transformación con la doctora Claudia Sheinbaum, pero pues al menos el presidente López Obrador por primera vez efectivamente pues entrega pues un país con esperanza y con muy buenas cifras, ¿no? Y efectivamente sin devaluaciones, sin incremento en deuda y pues con la gente con una perspectiva pues mucho más optimista. Creo que dejaste callados a muchos de los trolls que se nos metieron. Quién sabe por qué, pero generalmente se meten más o menos como a las 10 de la mañana, 11, por ahí. Y hoy se metieron a esta hora. Hay un señor ahí que se le ha pasado ofendiéndote a ti, a Paco, a tu servidor. Otros que dicen que somos un protectorado gringo. Puras cosas ahí muy raras. Pero Víctor Aramburu, mira nada más que buenos datos. Con puros datos duros le responde aquí a los fachitos. Queridos compañeros, me dio siempre, como siempre, un gusto enorme poder analizar estos temas tan importantes, tan fuertes, tan duros con ustedes y les pido que por favor nos compartan sus redes sociales. Desafortunadamente, bueno, pues se nos fue el tiempo como agua y de eso sí somos esclavos, desafortunadamente, del tiempo.
Vamos de atrás para adelante. Estamos con el doctor en políticas públicas, Víctor Aramburu. Por favor, Víctor, compártenos tus redes sociales. Pues muchas gracias, Toño, y muchas gracias, Paco. Siempre aprendo. Yo les digo, yo venía con más preguntas que respuestas, sobre todo para el tema del Mayo Zambada, pero pues Paco, que pues es una eminencia y tiene muchos años de trayectoria estudiando estos temas, pues ya me la resolvió, ¿no? Más o menos de por dónde van. Bueno, pues a mí me encuentran en X, en la @B de Víctor Aramburucano. Me encuentran también en las cápsulas de Economía con Sazón, que salen cada martes en las redes de Capital 21, ya sea en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y también me encuentran en Lo Más Absurdo en los Medios, que pasa por Capital 21 a las 6:30 los sábados, pero también, bueno, por sus redes sociales de la barra de opinión de Capital 21, en X, en Facebook, en YouTube. Y bueno, de manera mensual en la revista Sentido Común, en las columnas plebeyas. Y bueno, pues nuevamente agradezco mucho el espacio, qué gusto coincidir con los dos, ¿no? Con Toño y con Paco, y pues un saludo a la audiencia, y bueno, pues espero que nos veamos próximamente por estos lugares. El gusto es nuestro, querido Víctor, y por favor sigue ahí pateando virtualmente, claro está, los traseros fachos. Y bueno, pues obviamente ahí está el doctor en políticas públicas, Víctor Aramburu. Querido Paco, por favor, también tú compártenos tus redes sociales. Toño, pues como siempre, un abrazote, buen fin de semana. Víctor, igual siempre es gusto coincidir contigo. Y mira, nada más para que les dejemos algo a los bots, a los trolls que se llegan a meter. En este país, este país navegaba siempre hasta 2018 en imágenes de aguas turbulentas. Tuvimos crisis en 1954, en 1968, en 1976, en 1982, 86, 87, 94, 95, 2000, 2001, 2008, 2009 y 2016, 2017. Y pasamos por estancamientos, saqueos, shock petrolero, cracks bursátiles, populismo, devaluaciones brutales e inflaciones persistentes que eran brutales, Toño. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y para que estas imágenes se las lleven a los trolls, los bots y los fachos de todas las crisis que tuvimos. Estos son datos de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, Toño. Pero somos un protectorado, querido Paco, somos un protectorado gringo. Lo digo de broma. Muchas gracias, querido Paco, qué bueno que podamos dar estos datos, los datos duros que conforman al verdadero periodismo con rigor. Paco Cruz, periodista y escritor. Muchas gracias, queridos compañeros. Oiga, por cierto,